impactos en el sitio y fuera del sitio de la erosión acelerada. Hola, en este video abordaremos los impactos de la erosión acelerada que ocurren en el sitio donde se efectúa la erosión, pero también fuera del sitio. Abordaremos los tipos de estos impactos, in situ y ex situ. Dentro de los impactos fuera del sitio revisaremos los daños por sedimentos, la arena y polvo arrastrados por el viento, los peligros para la salud humana del material particulado que hay en el aire y los costos estimados. Por último, revisaremos los valores de tolerancia de pérdida del suelo. La erosión daña el sitio en el que ocurre y también tiene efectos indeseables fuera del sitio en el entorno más amplio. Los costos fuera del sitio se relacionan con los efectos del exceso de agua, sedimentos, polvo y productos químicos asociados en los entornos cuesta abajo, a favor del viento y río abajo. Si bien los costos asociados con uno o ambos de estos tipos de daños pueden no ser evidentes de inmediato, son reales y aumentan con el tiempo. Los dueños de la tierra y la sociedad en su conjunto finalmente pagan la factura. Tipos de daño in situ. El aspecto más obviamente dañino de la erosión es la pérdida del suelo en sí. En realidad, el daño causado al suelo es mayor de lo que sugeriría la cantidad de suelo perdido, porque el material del suelo erosionado era casi siempre más valioso que el que quedaba atrás. No solo se erosionan los horizontes superficiales, mientras que los horizontes subsuperficiales menos fértiles permanecen intactos, sino que también se deteriora la calidad de la capa superior del suelo restante. La erosión por el viento y el agua elimina selectivamente la materia orgánica y las partículas minerales finas, dejando atrás principalmente fracciones relativamente menos activas y gruesas. Los experimentos han demostrado que la materia orgánica y el nitrógeno en el material erosionado son en promedio 5 veces más altos que en la capa superior del suelo original, lo que da una proporción de enriquecimiento de 5 para estos componentes del suelo. Las proporciones de enriquecimiento comparables para el fósforo y el potasio suelen estar entre 2 y 5. La cantidad de nutrientes esenciales que se pierden del suelo por la erosión es bastante alta, aunque solo una parte de estos nutrientes se pierde en formas que estarían disponibles para las plantas a corto plazo. El suelo que queda atrás generalmente tiene una menor capacidad de retención de agua e intercambio catiónico, menor actividad biológica y una capacidad reducida para suministrar nutrientes para el crecimiento de las plantas. Además de la reducción que se acaba de mencionar en los factores de calidad del suelo, el movimiento del suelo durante la erosión puede propagar organismos que causan enfermedades a las plantas en el suelo, al follaje de las plantas y de las áreas más altas a las más bajas en un campo. El deterioro de la estructura del suelo a menudo deja una costra densa en la superficie del suelo, lo que a su vez reduce en gran medida la infiltración del agua y aumenta la escorrentía superficial. Las semillas y plántulas recién plantadas pueden lavarse cuesta abajo. Los árboles pueden ser arrancados de raíz y las plantas pequeñas pueden enterrarse en el sedimento. Finalmente, los barrancos que excavan terrenos muy erosionados pueden hacer imposible el uso de equipos de campo y pueden socavar los pavimentos y los cimientos de los edificios, provocando condiciones inseguras y costosas reparaciones.
Tipos de daños fuera del sitio. La erosión mueve los sedimentos y los nutrientes de la tierra, creando los dos problemas de contaminación del agua más generalizados en nuestros ríos y lagos. Los nutrientes impactan la calidad del agua en gran parte a través del proceso de eutrofización, causado por el exceso de nitrógeno y fósforo. Además de los nutrientes, los sedimentos y el agua de escorrentía también pueden contener metales tóxicos y compuestos orgánicos como pesticidas. El sedimento en sí es uno de los principales contaminantes del agua y causa una amplia gama de daños ambientales. Daños por sedimentos. Los sedimentos depositados en la tierra pueden asfixiar los cultivos y otra vegetación de bajo crecimiento, como se ve en la fotografía de la derecha. Los sedimentos rellenan las zanjas de drenaje del borde de las carreteras y crean condiciones de conducción peligrosas donde el lodo cubre la carretera. El sedimento que se vierte en los arroyos hace que el agua se vuelva turbia, como vemos en estas fotografías. A la izquierda vemos una corriente tributaria cargada de sedimentos que desemboca en las aguas relativamente claras de un río más grande. El agua turbia ensuciará las branquias de los peces, inhibirá la vegetación acuática y obstruirá los sistemas de purificación de agua. Parte del sedimento se depositará en el fondo del río, cubriendo los lugares de desove de los peces y elevando el lecho del río, lo suficiente como para aumentar la gravedad de futuros episodios de inundaciones. En medio vemos una imagen satelital de la NASA que muestra las cargas pesadas de sedimentos en amarillo que ingresan a una bahía de la costa atlántica de los Estados Unidos. A la derecha vemos que se están realizando costosas excavaciones y dragado para restaurar la belleza, el valor recreativo y de vida silvestre y la función de control de inundaciones de estos estanques en un parque del vecindario, después de que el sedimento acumulado lo transformó en un marisma. La cuenca aguas arriba del estanque había pasado por un periodo de rápido desarrollo suburbano, durante el cual no se utilizaron prácticas adecuadas de control de sedimentos en los sitios de construcción. La alta turbidez evita que la luz solar penetre en el agua y por lo tanto reduce la fotosíntesis y la supervivencia de la vegetación acuática sumergida. La desaparición de la vegetación acuática sumergida a su vez degrada el hábitat de los peces y altera la cadena alimentaria acuática. El agua lodosa, turbia, también ensucia las branquias de algunos peces. Los sedimentos depositados en el fondo del arroyo pueden tener un efecto desastroso en muchos peces de agua dulce al enterrar los guijarros y las rocas entre los que normalmente desovan. La acumulación de sedimentos en el fondo puede elevar el nivel del río, por lo que las inundaciones se vuelven más frecuentes y más severas. Se producen varios problemas importantes cuando los ríos cargados de sedimentos llegan a un lago, presa o estuario. Aquí el agua se alenta y deja caer su carga de sedimento. Eventualmente, los reservorios, incluso los formados por presas gigantes, se convierten en simples marismas, completamente llenas de sedimentos, como la fotografía de la derecha. Antes de eso,
La capacidad del embalse para almacenar agua para riego o sistemas de agua municipales se reduce progresivamente, al igual que la capacidad de retención de agua de inundación o generación de hidroeléctrica. Del mismo modo, los puertos y los canales de envío se llenan y se vuelven intransitables. La pérdida de función y los costos de las actividades de dragado, excavación, filtrado y construcción necesarios para remediar estas situaciones ascienden a miles de millones de dólares cada año.